Volvemos con nuestro especial Así se han robado la salud en Colombia. Una historia que parece de nunca acabar. Y vamos a continuar hoy con el departamento del Valle del Cauca, Paola. Un departamento en donde, por lo menos según lo que hemos visto, las historias de los faltantes en la salud, de las investigaciones, de las indagaciones, nos hablan de miles de millones de pesos que se habrían perdido para un sector que hoy necesita todos los recursos. Sí, Juan Pablo, porque es que además la salud se ha convertido en un fortín de la clase política en esta región del país. Recordemos justamente que allá, pues varios políticos, varios dirigentes han estado involucrados en escándalos de robos de recursos de la salud y hoy vamos a presentar este capítulo en donde hay activos más de 20 procesos de presunta responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría que les iremos detallando. Pues sí, Paola, como usted lo dice, estamos hablando de exactamente 23 investigaciones abiertas por el ente de control fiscal y que suman, óigame la cifra, más de 50.000 millones de pesos. Una barbaridad. Con esos 50.000 millones se podrían comprar, así nomás, 250 ventiladores mecánicos a precios de hoy y más de 800 ventiladores mecánicos si hubieran sido adquiridos antes de la pandemia del coronavirus. Mire, Juan Pablo, la realidad en el departamento del Valle del Cauca es muy compleja, pues hagamos de cuenta que ocurriera una tragedia que demandara los servicios de las 2.779 camas de su red pública hospitalaria. ¿Qué pasaría? Pues esta simplemente colapsaría debido a la pésima situación por la que atraviesan muchas entidades del sector de la salud. Pero no vayamos tan lejos, recordemos, no hace mucho tiempo, 2 grandes hospitales fueron liquidados y otros 6 atraviesan una crisis tan severa que en algunos, como el Hospital de Cartago, los trabajadores solo asisten a marcar tarjetas, así como lo oyen, porque no tienen insumos para curar ni una herida, así sea menor. Justamente, Mauricio, por esa situación, la Contraloría investiga 23 casos de esta presunta corrupción en el Valle, pero hay uno que sobre todo tiene las alertas prendidas en el ente de control e involucra a la EPS Comeva. Según la entidad, a esta empresa se le pagaron casi 32.000 millones de pesos por servicios de salud supuestamente prestados a pacientes, pero en las actas se encontró que estos fueron registrados a personas fallecidas o con documentos cancelados por la registraduría. Como si fuera poco, esta EPS también aparece en el segundo caso más polémico del Valle, ya que entre el año 2013 y 2015 habría estado utilizando los sagrados recursos de la salud para pagar más de 8.500 millones de pesos en multas o sanciones que le fueron impuestas, justamente por haber incumplido con lo cual es su primera misión, la buena prestación de servicios de salud. Hay que recordar que la plata de la salud no puede irse a pagar multas de la CPS. Hágame el favor. Pues Juan Pablo, mire lo que ustedes mencionan también con Paola, eso sucedió en Cali, pero en los demás municipios del Valle no se quedan atrás, desafortunadamente. En la lupa de los contralores también hay 5.149 millones de pesos que se habrían perdido en Buenaventura, debido a que más de 8.000 personas habrían sido multiafiliadas. Esta modalidad ya la habíamos visto en otros departamentos y esto habría hecho que el sistema les pague 2 veces por el cubrimiento de sus servicios de salud. Bueno, ¿y qué me dicen de los 2.000 millones de pesos que se habrían embolatado por el incumplimiento de un contrato para suplir los equipos biomédicos o de varios hospitales en Buenaventura? Porque el día de hoy siguen sin instalar y estar en funcionamiento, sobre todo en épocas de esta pandemia, que es cuando más se necesitan estos recursos. Y solo en los 4 casos que hemos mencionado ya llevamos 47.600 millones de pesos del total de los 50.000 millones de pesos que hablaba Juan Pablo inicialmente y que presuntamente se habrían perdido en el Valle por cuenta de la corrupción en este sector de la salud. De hecho, los 3.000 millones de pesos restantes están distribuidos en 19 casos adicionales que indaga la Contraloría en varios municipios en ese departamento como Palmira, Cartago, Cali, Florida, Buenaventura y Andalucía. Mire, y además de lo que ustedes mencionan, es importante recordar que el hoyo negro, por así decirlo, en el que está este sector, en el Valle, se explica por los 600.000 millones de pesos que la CPS les deben a los hospitales, pero también a una pésima
receta de malas administraciones, corrupción, politiquería, dotaciones caducas y la nueva realidad del mercado en el que los hospitales privados han crecido a mayor velocidad que los públicos. Ahora, y ojo a esto, según el Ministerio de Salud, de los 11 hospitales públicos departamentales del Valle, 7 de ellos están en alto riesgo y son los de Cartago, Zarzal, Tuluá, Roldanillo, Buenaventura, Cali y el Hospital Universitario del Valle. Esto se debe, Mauricio, además a polémicos casos presentados en la región, tales como docentes que fueron afiliados en 2 regímenes a la vez, muertos a los que se les prestan servicios, contratos entregados a dedo, sobrecostos y hasta 2 y 3 pagos por los mismos servicios. Todo un cóctel explosivo, Juan Pablo. Pues Mauricio, vámonos con su invitado. ¿Con quién vamos a ahondar en esta realidad del estado de salud, del sistema de salud en el departamento del Valle? Juan Pablo, nos va a acompañar Héctor Fabio Osorio Prada, él es presidente de Sintra Hospitales y Clínicas del Hospital Universitario del Valle. Héctor Fabio, bienvenido a Sigue la W. Ya escuchamos este panorama crítico frente a todo el dinero, a los recursos que se desviaron por parte de los corruptos en la salud. ¿Cuál es la situación en este momento? ¿Cuáles son esas necesidades que están atravesando todos los funcionarios, los servidores que necesitan de estos dineros? Muy buenas tardes, Sigue la W. Yo me llamo Héctor Fabio Osorio, soy el presidente del sindicato del Hospital Universitario del Valle Sintra Clínicas. Ustedes lo han dicho todo, sinceramente lo tienen tan claro que lo más triste es que hoy sí vienen a reconocer que la salud es un derecho y que se necesita la salud. Yo escuchaba ahora hablar a la doctora Paloma Valencia y es triste saber que ella prefiere invertir más en la guerra y en la defensa del país que en la misma salud de los colombianos. Entonces ese es el panorama, al político solamente le importa es su bienestar y no entiende que usted puede tener todo, pero si no tiene salud, en estos momentos no tiene nada. Puntualmente, allí en el departamento del Valle, ¿cómo están los hospitales? ¿Todos están con, digamos, elementos necesarios para poder atender esta crisis y esta emergencia por el coronavirus? ¿Y los médicos sí están recibiendo adecuado, digamos, le están entregando todos los elementos necesarios para los protocolos? La comunicación que tenemos de los diferentes hospitales del Valle del Cauca es que están en las mismas condiciones. Tienen los elementos de bioseguridad, pero no los tienen en la cantidad que deberían de tenerse. No se puede entender uno cómo se coloca un tapabocas quirúrgico para tenerlo 12 horas, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, cuando uno suda, uno lo humedece, uno tiene que alimentarse. Entonces, lo que estamos pidiendo es que dejen de decir tantos discursos. Uno escucha a la gobernadora, al alcalde, echen los discursos, le toman la foto. No más discursos políticos, no más discursos gobernantes. Necesitamos recursos para los hospitales. Hoy tenemos unos compañeros en el Hospital San Juan de Dios de Cali, que es un hospital de nivel 2, que atiende a gran población en Cali, que no les han pagado sus salarios. Casi 5 meses sin salario, hombre, por Dios. ¿Uno cómo va a vivir sin salario? Necesitamos elementos de bioseguridad que de verdad brinden la atención para la protección del paciente del COVID, para los trabajadores y sus familiares. Hoy así tengamos elementos de bioseguridad, se van a quedar cortos, porque no es lo mismo un tapabocas quirúrgico, un tapabocas de tela, a un tapabocas N95, que es el que protege en verdad cuando usted tiene un paciente con COVID-19. Así que necesitamos más recursos y menos discursos a los trabajadores del hospital. Usted mencionaba a la actual gobernadora y eso me lleva a otra pregunta, porque ella es aliada políticamente e indudablemente llegó a esta gobernación de la mano de Dilian Francisca Toro, quien pues es médica y ella dice que ha pues luchado por los derechos de los trabajadores de la salud, pero recuerdo que también en 2015 hubo una denuncia muy grave sobre cómo se estaba manejando la red de salud pública del departamento a través de las influencias políticas de la exgobernadora Dilian Francisco Toro, donde se demoraban supuestamente los giros, aunque la plata de la nación llegaba y ponía también intermediarios a agilizar los pagos para cobrar comisión. ¿En qué quedó esta denuncia del abogado Gustavo Adolfo Prado, quien además era muy cercano, esposo de la actual gobernadora? Contraloría, Procuraduría, todas son asustadurías. No pasa nada con las investigaciones. Vuelvo y dicen, sale el Contralor a decir, sale el Procurador a decir, sale el Auditor a decir que la salud la están robando, pero ¿dónde están los resultados?
¿Por qué tienen que colocar en la mitad el intermediario que recibe la plata para que le llegue directamente a los hospitales? ¿Por qué no le giran directamente a los hospitales? Ahí en Bogotá dicen, vamos a mandar 10.000 millones para el Valle. Ya en Ibagué van 5 y al Valle entran 3. ¿Por qué tanta tramitomanía para eso? Estas investigaciones tienen que llegar al fondo de descubrir en verdad dónde es que esa plática se quedó. Porque es que el hospital público tiene que atender y después cobrar. ¿Y qué problema para que le paguen? Ustedes mismos lo dijeron. Hoy le deben a la República del Valle 600.000 millones de pesos de pacientes ya atendidos. ¿Por qué no los pagan? Una clínica privada simplemente dice, no atiendo si no me pagan. Lo sacan y el paciente llega acá. Entonces, estas investigaciones tienen que tener la celeridad de que en verdad, Dilian Francisca, pues todo el mundo sabe que Dilian apadrinó a Clara Luz para que llegara a la gobernación. Pero hombre, que no haya más tanta tramitomanía y que en verdad esas denuncias que se hicieron tengan algún fin. Que es que salió libre. Bueno, pero entonces si salió libre, ¿dónde quedó la plata? ¿Quién está mintiendo? Pero todas esas deudas se las cargan a los trabajadores. Aquí en el 2016 sacaron casi 1.000 trabajadores de planta, desaparecieron 1.000 cargos. Y eso fue una masacre laboral que nosotros todavía le seguimos diciendo que no hay necesidad. Sí. Porque si echan los trabajadores, pero vuelven otros a contratar por OPS, no estamos haciendo nada. Entonces lo que estamos diciendo es que haya lealtad en los recursos y que no se sigan robando los recursos en el Valle del Cauca. Don Héctor Fabio, más temprano se le estaba preguntando en estos mismos micrófonos a la gobernadora del Valle, a la doctora Clara Luz Roldán, sobre una serie de contratos de transporte que se firmaron en el marco de esta situación de emergencia, también de suministros. Esos contratos, no sé si usted ha tenido la oportunidad de verlos, de analizarlos, están en el marco de lo legal, pero sobre todo están pagando lo que se tiene que pagar por los suministros que se busca garantizar a través de esta situación de emergencia. Qué triste que se siga jugando con la salud de los más pobres, que se tome esta pandemia, esta enfermedad, esta catástrofe con términos de contratación. Yo escuché los contratos y escuché los valores. En mi concepto, yo no soy abogado, yo soy psicólogo, pero para mí eso está muy caro. O sea, están pagando unos tapabocas muy caros. Eso es lo que yo digo. No sé si fue el desespero por firmar o que se están aprovechando, cosa que es muy inverosímil, pero para mí son muy costosos para lo que se está pidiendo como tal. ¿Qué va a pasar cuando eso se acabe? ¿Dónde están los otros recursos para seguir comprando las demás cosas que vienen? Yo pienso que los entes de control deben hacer, ojalá, un riguroso seguimiento a esos contratos, porque después van a decir, no, es que no hay plata, ya se acabó. Pues claro, y pagaron tapabocas a 60.000 pesos, a 50.000 pesos, como pasó en otras partes del país, donde pagaba una lata de atún a 20.000 pesos, hombre, eso, que no sean tan descarados, hombre, que no le roben la plata a la gente pobre. Hay gente que aparecía cobrando un subsidio y jamás les llegó la plata. Hay gente que está desesperada en la casa porque no tiene nada que comer y unos sinvergüenza robándose la plata de la salud. Entonces, esos contratos que me parece que fueron ustedes, exactamente lo dijeron con papel en mano, con pruebas. Yo pienso que los entes de control tienen que colocarle el ojo, porque si fueron utilizados para malversar los recursos de la salud, vamos a llegar a lo mismo, a lo peor que tiene Colombia, que ni siquiera es el COVID y el cáncer, sino la corrupción y la politiquería, que son las enfermedades que han matado la salud. Precisamente hablando de esa relación política y salud que ha existido históricamente en el Valle del Cauca, la exgobernadora Dilian Francisco fue muy clara cuando salió al decir que ella logró pues salvar, digámoslo así, el Hospital Universitario del Valle, que estaba a punto de liquidarse y que tenía una crisis terrible. Además también pues ella destacó que el Hospital de Cartago, que estaba cerrado, ya lo logró abrir. Sobre esos dos hospitales y la situación actual, yo quiero preguntarle si en este momento, y pues esperando que no sea así, se desborda el tema del coronavirus, ¿estos hospitales tienen la capacidad o colapsarían, como lo mencionábamos anteriormente, colapsarían por falta de camas y por falta de servicios para atender a posibles pacientes de COVID? Se ha demostrado que cualquier hospital queda corto con semejante pandemia. Hoy nosotros estamos tratando de que no ocurra tantas muertes como han ocurrido en otros países. Yo pienso que el hospital de Cartago no va a tener la capacidad de atender la cantidad de pacientes. Hoy como hospital se han sacado unos pacientes, se han remitido y se está esperando la gran avalancha de pacientes COVID. Cuando tú dices que ella salvó el hospital departamental, evidentemente pudo haberlo salvado,
pero no a costillas de haber sacado casi más de 1.000 personas trabajadores. Nosotros no éramos los culpables de la corrupción. Hoy seguimos peleando por los compañeros porque consideramos que fueron mal despedidos. Hoy el hospital está preparado para recibir los pacientes, pero yo le puedo asegurar que si nos llega a pasar lo que pasó en Italia, lo que uno ve en España, lo que uno ve en Estados Unidos, yo pienso que no vamos a ser capaces de resistir semejante avalancha. Hoy tenemos unidades de cuidado intensivo, pero si los pacientes llegan como hemos visto, yo pienso que ningún hospital va a dar abasto, y sobre todo, si de pronto no tenemos las medidas de bioseguridad, nuestra primera línea se va a cansar, se va a enfermar, Dios no lo quiera, va a fallecer. ¿Quién va a venir a reemplazar a esas personas que están aquí dándole la cara? Porque es curioso, al hospital siguen llegando heridos por arma de fuego, por arma cortopunzante, sí, accidentes de tránsito. O sea, los pacientes siguen llegando no solamente de COVID, y que hay que hacerle cobertura porque nosotros cubrimos casi todo el suroccidente colombiano. Bueno, Héctor Fabio Osorio, pues esperemos que desde la gobernación les giren estos recursos a todos los hospitales y las clínicas del departamento del Valle que así lo requieren, y nosotros por supuesto estaremos atentos a este cubrimiento de estos recursos que se requieren para atender a la pandemia del COVID-19 tanto en el departamento del Valle como en el resto del país. Muchas gracias por estar en Sigue la W. A ustedes muchísimas gracias, y gracias por decirle la verdad de lo que está pasando y la realidad de la salud en Colombia. La salud es un derecho, no es un negocio, y si nosotros no tenemos garantías laborales, bioseguridad, que se acaben esas OPS y se contrate directamente al hospital, va a ser muy difícil que este hospital salga adelante, como muchos hospitales en el Valle del Cauca y en Colombia. Muchísimas gracias. Dos noticias internacionales de última hora antes de irnos. Por un lado, el presidente francés Emmanuel Macron anuncia que se prolonga el confinamiento en ese país hasta el 11 de mayo. Hasta el 11 de mayo se va a estar prolongando el confinamiento en Francia. Y mientras tanto, desde los Estados Unidos llega noticia política, porque Bernie Sanders anuncia que va a apoyar la candidatura presidencial de Joe Biden. Es decir, que el candidato demócrata, que recordemos la semana pasada había anunciado que retiraba su candidatura, finalmente da el paso que muchos estaban esperando, y es que le dé el espaldarazo a Joe Biden en su carrera a la Casa Blanca. 1:57. Aquí sigue la W.